Vamos a saludarla a la ministra de Salud de la provincia de Chubut, Miriam Monasterolo. Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vos, Pablo, por invitar. Bueno, Miriam acaba de llegar de Rawson, acaba de hacer el informe de gestión, el balance. Yo decía de una gestión que tuvo continuidad, que venía Fabián Puratich hace mucho tiempo y que usted en esta última etapa, dándole su impronta también, por supuesto. Sí, a mí me tocó este último año, después de 3 años de la gestión de Fabián Puratich, que sobre todo le tocó sostener todo lo que tuvo que ver con la pandemia, que nos atravesó, dejando todo lo que teníamos planificado, el plan estratégico, en reposo, pero que después potenció todo ese trabajo a partir, creo que de la pandemia, más allá de la incertidumbre que supuso y los desafíos de poder superarlo, en los que hubo un trabajo muy importante con Nación, con los otros ministros de las provincias. Yo ahora que me toca participar del COFESA escucho permanentemente cómo se juntaban todas las semanas en forma virtual, cómo iban definiendo cuestiones en conjunto, tomando decisiones, y esto cómo Fabián lo trasladaba al comité provincial, al COE, con el resto de los ministros, con otras fuerzas, y nosotros en nuestros territorios, en los COE municipales. A mí me tocó coordinar el COE Comodoro Radatili, en ese momento sí que lo vivimos muy de cerca todo lo que fue, y después como esto nos permitió potenciarnos, primero porque incorporamos más equipos, porque nuestras terapias intensivas se duplicaron en camas, pudimos tener más equipamiento para reforzarlas, capacitamos al recurso humano, incorporamos recurso humano en las guardias, en la parte prehospitalaria, en la terapia, sumamos un montón de actores que a lo mejor antes los teníamos dispersos, como es el actor privado. Tuvimos que sí o sí articular con las clínicas, con los sanatorios, con las obras sociales. Teníamos un consejo de obras sociales que se había creado hacía muy poco, que había salido la ley y que fue también un motor donde los miércoles, en forma virtual, nos juntábamos con ellos desde los COE también municipales a pedir que nos articularan para poder facturarle a lo mejor a la obra social, a la obra nacional, a la prepaga, los insumos que se utilizaban en el ámbito público y en el ámbito privado. Se trabajó muchísimo en capacitación de recursos humanos, se usaron todas las plataformas virtuales que se nos puedan ocurrir, ¿no? Es interesante lo que me está diciendo, porque la verdad nunca lo había escuchado así explicado, pero fue un desafío enorme, fue un momento muy duro, pero terminó siendo una oportunidad. O sea, si miramos el vaso, el día después, el vaso medio lleno, realmente es algo que cuesta, porque siempre a la hora de tomar decisiones del Estado, hay áreas, siempre hablamos de educación, bueno, hay áreas que necesitan más, que son muy importantes y nunca hay recursos. Bueno, esta vez hubo que destinar recursos, sí o sí, porque era un tema... Estuvo priorizado y además todos los ministerios desde sus distintos lugares aportaron a cuidar a la población en sus distintas miradas. Desde las propuestas de seguridad, desde las propuestas de educación, desde cómo se trabajó en las escuelas que estaban cerradas en su momento para que nosotros los utilizáramos como centros de campaña, como para hospitales, como centros de detección, diagnóstico precoz de COVID positivo a través del plan Detectar, los usamos para vacunar. Entonces hubo toda una estrategia que estuvo dispuesta a función de la pandemia y que después eso nos permitió a nosotros seguir articulando otras redes. ¿No? Dejó una infraestructura y recurso humano capacitado e instalado. Y una manera de trabajar en conjunto también. Totalmente. Eso es lo positivo. Hoy nosotros nos resulta fácil sentarnos con las obras sociales, con la Asociación de Clínicas y Sanatorios, con los grupos profesionales y debatir políticas sanitarias que sean políticas transversales, que sean políticas que queden como política de Estado para que sigan construyendo. ¿Y eso antes de la pandemia no pasaba tanto? No, yo entiendo que antes de la pandemia estábamos muy desarticulados, tal vez con algunas experiencias, por ejemplo en Comodoro, que tenemos centros de salud municipales, teníamos algún contacto, interaccionábamos con programas, pero no nos sentamos a pensar cómo distribuíamos la población en forma compartida y cómo potenciábamos lo que estábamos haciendo. Y el trabajo semanal en una mesa de discusión con todos los actores, con el privado, con el público, provincial, municipal, con actores nacionales, hizo que después el trabajo se diera naturalmente. Y eso me parece que es una riqueza. Pero también nosotros no nos olvidemos que nosotros antes de la pandemia tuvimos el Ara San Juan, el Hantavirus en Epuyén, como que veníamos de experiencias muy difíciles. Además, la primera experiencia de aislamiento obligatorio fue la experiencia de Epuyén, que después como sentó las bases para lo que fue la pandemia. Lo ha explicado el ministro de Salud, me acuerdo, en plena pandemia, acá decía que al final esa experiencia fue clave, lo agarró a la provincia mejor parada que a muchas. Seguramente, y pudimos transferir la experiencia a otras provincias.
A ver, quiero repasar, son muchos puntos. Es un área muy grande que tiene que llegar a... Hoy usted destacaba la cantidad de kilómetros que han recorrido porque la salud tiene que estar presente para cada uno de los vecinos de la provincia. Hoy nosotros veíamos Centros de que... salud, de atención primaria más chiquita hasta los grandes hospitales, ¿no? Totalmente. Porque nosotros hoy una de las cuestiones que destacaba, y que además había muchos compañeros hoy presentes de la zona rural también, es que en cada lugar donde hay una población estamos. Claro. Ya sea con un centro de salud, con un puesto sanitario, con algún dispositivo, nosotros llegamos. Y hacemos la ronda sanitaria y llegamos a cada poblador de cualquier lugar de la provincia. 174 puede ser, me anoté del informe que hizo hoy. Nosotros tenemos 174 efectores. Esos efectores son los hospitales cabecera, los hospitales zonales, subzonales, los rurales, los puestos sanitarios, los centros de salud. Y esos están distribuidos a lo largo de todo el mapa de la provincia. Pero además me ha tocado llegar a lugares que realmente no conocía de la provincia y ver cómo las estrategias que usa cada uno de los trabajadores que están en ese lugar, desde el enfermero, el trabajador comunitario de salud en terreno, el chofer, para llegar a lugares que a veces son inaccesibles. Hemos visto enfermeros vacunando a través de caballos, cruzando con balsas o con botes en algunos lugares de la comarca. O sea que la verdad que llegamos a todos lados y que no podemos decir con mucho orgullo y con mucho reconocimiento a los trabajadores de la salud que en la pandemia a nosotros no se nos murió ninguna persona sin que haya recibido atención, que no tuvimos que sortear o debatir a quién le tocaba el respirador porque todos tuvieron las mismas posibilidades. Y si nos faltaban camas las ampliamos y algunos hospitales como el de Madrid se transformó casi todo el hospital en un hospital de terapia y derivamos a los pacientes que no estaban en esa situación a las clínicas y abrimos hospitales de campaña y la verdad que el esfuerzo no solo del equipo de salud sino de toda la comunidad puesta en esto, ¿no? Yo hoy destacaba la responsabilidad social empresarial, como algunas empresas acompañaron y montaron también estos centros de campaña, nos ayudaron a través de los municipios con equipamiento. La verdad que hubo un esfuerzo de toda la comunidad para esto. Y que es algo constante, porque si vos mirás, en cada hospital hay una cooperadora. Y la cooperadora es un esfuerzo cotidiano inmenso para poder avanzar en cosas que a lo mejor a nosotros nos lleva mucho más tiempo, porque la administración pública es muy burocrática. Sí, sí. Bueno, repasaba hoy de lo que usted dijo, uno de los puntos que destacaba es cómo se ha avanzado en la capacitación de recursos humanos. ¿Hubo que trabajar mucho en eso también? Bueno, digamos, hay mucho avance en la tecnología. Entonces, la tecnología médica también requiere de adecuar permanentemente la capacitación del recurso humano. Y además, en pandemia tuvimos que capacitarnos en cosas hasta básicas que parecía que las teníamos incorporadas, como el lavado de manos o como la colocación del equipo de protección personal, que parecía que era algo nuevo cuando a lo mejor ya cuando uno atiende a un paciente tuberculoso o un paciente con determinadas infecciones debiera utilizar el equipo adecuado. Entonces, en ese momento buenos hábitos. Reforzó buenos hábitos, no solamente con el equipo de salud, sino también con la comunidad. Todo esto que permanentemente decimos, cuando hay una enfermedad respiratoria hay que ventilar la casa, hay que lavarse las manos. Entonces, y lo que uno ve ahora es que hay gente que tiene algún cuadro complejo y anda con el barbijo. Bueno, eso es importantísimo. Eso antes no pasaba. Porque eso a lo mejor uno lo veía en otros países y no era algo habitual en nosotros. Y creo que que hemos reforzado mucho las medidas, porque es la única manera que tenemos de cuidar a la población y de evitar los contagios de cuadros que a lo mejor son simples para la mayoría de nosotros, pero que para algunas personas pueden llegar a ser muy complicados. Me decía que entonces con el avance de la tecnología tuvieron que ponerse al día mucha gente que trabaja en salud. Tuvimos que cambiar muchas prácticas. Tuvimos que avanzar en principio con plataformas virtuales porque no había posibilidad de hacer capacitación presencial. Y después tuvimos que incorporar equipamiento, computadoras, software y empezar a pensar la salud digital como otra estrategia. Entonces, a partir de allí empezaron los turnos digitales con una producción propia, la LAWEN, un programa que se desarrolló por parte del equipo de informática del Ministerio. Esos eran unos puntos muy criticados siempre, ¿no? De las colas de las 5 de la mañana para poder conseguir un turno. Sigue siendo un tema, ahora ya lo vamos a charlar, no la quiero interrumpir, pero todavía muchos turnos, muchos hospitales se entregan con mucho tiempo. O sea, hay que esperar demasiado. Pero eso tiene que ver con otro problema, me parece, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, me estaban mostrando que hay varias especialidades en el Hospital Regional de Comodoro que se están entregando los turnos por WhatsApp. Y cuando yo pregunto por qué se habilitan solo un día, por qué no es permanente, y porque la demanda es tanta que agotamos los turnos rápidamente y si no la gente tiene mucho
tiempo de espera. Cierto que ese es un problema. Pero, por ejemplo, nosotros incorporamos la historia de salud digital ya en 46 efectores, que significa que lo tenemos en algunos hospitales rurales, en algunos centros de salud y en los hospitales grandes. ¿Por qué no en todos? Porque en este año y medio tuvimos que capacitar al recurso humano para poder manejarlo, tuvimos que adquirir las computadoras o recibir computadoras que también nos envió Nación para poder hacerlo, y necesitamos una conectividad que sea permanente, que nos garantice que todo el tiempo hay posibilidad de estar sosteniendo la historia. Y en algunos lugares, sobre todo de la cordillera, cuesta mucho, a pesar de que hemos avanzado con ARSAT y que tenemos más de 66 puestos con conectividad, garantizar la conectividad plena todo el tiempo. En algunos lugares ustedes saben que hay dificultades con la luz, en otros lugares hay dificultades con las fibras ópticas que todavía no llegan. Entonces, esto... Pero el 90% de la población puede contar con este sistema puede contar con el sistema, y eso permite que cada uno tenga su propia historia de salud integral y que la lleve al lugar donde vaya a atenderse sin necesidad de andar trasladando papeles o llevando estudios. Ahí va a estar toda tu información y te podés atender en Paso de Indio, como te puedes atender en Trelew, o si te derivan a Madrid en otro lugar. Y además estamos interconectados con el resto del país, algunos con la misma historia de salud que adhirieron y otros con otras historias de salud integral que son interoperables, y que entonces, si estamos derivando un paciente a Buenos Aires, a Córdoba o Entre Ríos, va a poder tener en el mismo sistema su propia historia. Y a nosotros, los gestores, nos va a permitir tener estadística para poder tomar decisiones. Me tocaba, es muy importante. El tema de derivaciones es algo que yo me acuerdo que en ese momento se analizaban también muchas auditorías, a ver si... esto tiene también intrincado con la obra social cero, pero hablo mucho con ustedes, el avión sanitario. ¿Cómo están trabajando en ese sentido con otras provincias o con otros centros de alta complejidad del país? Bueno, nosotros en general nos hacemos cargo fundamentalmente de las derivaciones de los pacientes que no tienen obra social, para lo cual en los grandes hospitales tenemos un equipo de auditoría médica que es la que se ocupa de verificar que es correcta la derivación, que corresponde derivar a otro centro de mayor complejidad, que puede ser primero en la provincia o si no en otros lugares de referencia, para lo cual hemos trabajado en redes. Por ejemplo, la red que más está avanzada es la red de atención perinatal y la red de pediatría, donde nosotros, por ejemplo, si hoy tenemos un paciente pediátrico con una patología oncológica, antes lo derivábamos al Garrahan Gutiérrez y hoy lo estamos derivando a Comodoro porque tenemos un equipo de oncología pediátrica y infectología en el lugar, donde el mismo Garrahan nos devuelve los pacientes. Porque entonces evitamos el desarraigo, evitamos que esa familia tenga que dejar su trabajo, sus niños por mucho tiempo, y lo podemos atender en la zona. Hay otras patologías que no, y tenemos convenio con algunos centros, por ejemplo, a nivel nacional, todo lo que es cardiopatía congénita, el Hospital de Neuquén es el hospital nuestro de referencia, pero para otras realidades derivamos, si es niño al Garrahan Gutiérrez, si es adulto puede ser el Posada, el Cruce, al Hospital de Clínicas, dependiendo cada una de las patologías que se necesite en ese momento. Si es rehabilitación, al Centro de Rehabilitación de Bahía Blanca, hasta que tengamos el centro patagónico en Tierra del Fuego. Pero es un trámite que la verdad que lo tiene que llenar el médico tratante, que tiene que definir a dónde lo deriva en función de la situación, y que hoy estamos trabajando mucho con la plataforma de telesalud, y lo que estamos haciendo es, cuando vamos a derivar un paciente, primero conectamos con el médico que lo va a recibir y hacemos todos los pasos necesarios para que la derivación sea en el momento que corresponda y con los estudios que nos están pidiendo. Porque a veces antes... ¿Cómo funciona la plataforma de telesalud? La plataforma de telesalud es a través de una computadora, que también lo podemos hacer en el teléfono, donde en primer lugar hay varias formas. Telesalud tiene varias líneas, una que tiene que ver con la capacitación, otra tiene que ver con la consulta de segunda opinión, por ejemplo. Yo presento a un paciente para tener una segunda opinión y ver si corresponde la derivación o no. Puede ser una consulta de atención de especialista, donde yo no lo tengo. Por ejemplo, incluso las obras sociales hoy lo están usando. Para un especialista que no hay en la ciudad, se solicita un especialista de otro hospital y se hace la interconsulta primero virtual y después se decide si corresponde o no atenderse en otro lugar, o puede hacerse los estudios y presentárselo al profesional y tiene un diagnóstico. Nosotros lo estamos implementando mucho después de la pandemia con la zona rural, por ejemplo. Tenemos las oficinas de telesalud en los hospitales rurales y se vinculan con el hospital cabecera, sea Comodoro, Trelew, Esquel o Madrid. Eso gana en inmediatez y además ahorra recursos.
Muchísimos, y ahorra que derivaciones que con costo, lo que significa para una familia trasladarse o para el mismo sistema trasladar a alguien todos los días a ver un especialista diferente. Por ejemplo, lo que es telecardio, lo que es teleneumo y todo lo que tiene que ver con la atención de salud mental se ha avanzado muchísimo con telesalud. Y después te quería hacer el señalamiento de que muchas veces nosotros también recibimos planteos o consultas sobre derivaciones de la obra social Ceros o de la obra social PAMI o de otras derivaciones, que en realidad corresponde siempre hacerla a través de la obra social que tiene el usuario, y que lo que nosotros hacemos a veces es facilitar o consultar cuál es la dificultad si vemos que hay alguna dificultad. Pero en general los médicos tratantes de nuestros hospitales públicos hacen la presentación a la obra social y se avanza rápidamente con las derivaciones de acuerdo a la disponibilidad de cama de los lugares que te van a recibir. Y después se define, según el grado de urgencia, si corresponde a un avión sanitario, corresponde a un avión de línea o puede trasladarse por tierra, depende de las circunstancias. Bien. Bueno, seguimos con el capítulo de infraestructura, equipamiento. En esta época del país, además, muchas cosas deben ser, me imagino, difícil de conseguir si entran al país, el precio a valor dólar que cambia permanentemente cuando se hacen licitaciones, contrataciones. Bueno, quiero ir por un lado al tema del parque automotor, las ambulancias. Hoy creo que usted habló de eso, de que se ha aumentado. Nosotros en este periodo hemos incorporado 23 ambulancias nuevas. Tenemos 7 ambulancias hoy que están en proceso de licitación, que hicimos, como bien usted señala, 2 licitaciones. Una cayó porque el proveedor que se presentaba no reunía las condiciones, se volvió a impulsar y hoy estamos en evaluación de las postulaciones para ver la adjudicación de 7 ambulancias más, 6 ambulancias que van a ser distribuidas en la provincia y una ambulancia para el nuevo hospital María Humphrey, el de alta complejidad de Trelew, que está adecuada para lo que es el traslado neonatal. Y tenemos además 3 ambulancias más que ya están compradas por Nación, que estamos esperando que la entregue el proveedor para la distribución, y 2 que las hemos comprado nosotros, las hemos pagado, estamos esperando que el proveedor nos la entregue, lo que significa que vamos a tener 12 ambulancias más, no sé si en el corto tiempo, pero por lo menos en los próximos meses de entrega por parte de los proveedores. ¿Distribuidas en los principales hospitales de la provincia? No solamente en los principales, en los que más se necesitan. Nosotros hemos distribuido ahora ambulancias 4x4 en la zona rural, muchas en los puestos sanitarios, y ambulancias de traslado en los hospitales zonales y subzonales, y de terapia intensiva en los de mayor complejidad. Hablando del Hospital de Alta Complejidad de Trelew, a ver, ¿cómo va? Que los tiempos, el equipamiento enorme, es una obra de una magnitud. Yo creo que no dimensioné lo que significaba ese hospital en el momento en que el gobernador me ofreció ser ministra y me dijo que ese era uno de los mayores desafíos. Casi un ministerio aparte eso, ¿o no? Eso es como un debe que me va a quedar a mí en la gestión, más allá de todo lo que se avanzó. Nosotros en julio recibimos la obra, todavía estamos con la empresa haciendo algunas adecuaciones para que realmente esté funcionando a pleno, e incluso haciendo adecuaciones, coordinando con el municipio, con Vialidad, para lo que es apertura de calles, todo lo que es la fibra óptica y algunas otras cuestiones que eran necesarios instalar. Y hemos ido avanzando con algunos trámites de equipamiento, con lo más sencillo, con lo que nosotros podíamos en su momento, con el presupuesto que teníamos, porque no había un presupuesto definido para el nuevo hospital. Entonces, con el mismo presupuesto del ministerio fuimos adquiriendo todo lo que tenía que ver con los consultorios. La verdad que nos llevó mucho tiempo, con un equipo dedicado fundamentalmente a esto, pensar cómo iban a ser los procesos. Cualquier hospital de este tipo, por lo que hemos aprendido de hospitales de otros lugares del país, lleva entre 3 y 4 años ponerlo en marcha. Nosotros definimos que lo primero que íbamos a trasladar iba a ser el centro materno-pediátrico, porque era el que estaba en peores condiciones edilicias y que requería rápidamente un nuevo espacio. Y empezamos con el equipo del centro materno a definir qué cosas había que adquirir. Nos parecía que un hospital nuevo no podíamos traer los muebles viejos. Es como cuando uno se muda a una casa y quiere todo nuevo. Por supuesto. Entonces, pero digo, esto que usted me está diciendo me da la idea que se va a ir habilitando por etapas. Se va a ir habilitando por etapas. La primera etapa y la más urgente sería esta. Después la idea es trasladar todo lo que tiene que ver con diagnóstico por imagen y servicios complementarios, los consultorios externos, y después paulatinamente, a medida que tengamos ya tomógrafo y resonador, vamos a poder ir avanzando con las terapias intensivas y con los otros servicios. ¿El materno cuándo
¿Cuándo? ¿Cuándo calculan ¿Qué ustedes? pregunta? Nosotros habíamos dicho que antes de mitad de año, y resulta que nos encontramos con la necesidad de una ampliación presupuestaria que fue aprobada por la legislatura en Sí. septiembre de este año, y a partir de allí comenzamos con todo lo que son los trámites administrativos para la compra del equipamiento. Nos pasa esto que usted señala, que hoy es muy difícil que algunos proveedores coticen. Además son licitaciones nacionales, ¿no? Son licitaciones nacionales por los montos. Igual con el centro materno nosotros podíamos avanzar con una licitación más local porque teníamos una situación de urgencia, teníamos el informe de la empresa que había abandonado la obra, teníamos el informe de la Asociación de Anestesistas de las dificultades que tenían con los quirófanos. Pero más allá de eso, hoy estamos en un recambio institucional, que eso también lleva a la especulación de los proveedores, y por otro lado elementos de alta tecnología que son importados y que continuamente va cambiando el valor, así que cuando terminamos de hacer una licitación ya estamos en un valor diferente y los proveedores se niegan a entregar la mercadería en muchos casos. El momento del país conspira en contra del apuro y de las ganas, digamos, ¿no? De las ganas sobre todo. Y después, pero bueno, logramos esta ampliación presupuestaria que son 2.600 millones de pesos para el equipamiento del materno, y además nos aprobó la legislatura el leasing, que también era una estructura nueva para nosotros en la provincia, que la había implementado con vehículos el Ministerio de Seguridad, y que cuando nosotros la llevamos adelante para equipamiento nos encontramos con que el leasing después, según nuestro régimen de contratación, no nos permitía adquirir bienes que no fueran inventariables como el equipamiento médico. Entonces tuvimos que hacer una modificación de la ley. El destino de los fondos. Así que nos llevó mucho más tiempo de lo que pensábamos. Sí, lo administrativo, la burocracia estatal. Tal cual. Hoy tenemos la ley, tenemos 3.600 millones adjudicados para poder hacer el leasing, pero tenemos todo el proceso, tenemos los bancos y eso ya va a llevar todavía un acordados, tiempo. Y eso nos va a llevar Bueno, pero tiempo. eso forma parte de la transición, que va a ser una de las preguntas, obviamente, porque vemos que ya están hablando con el futuro secretario de Salud, tengo entendido que va a ser Sergio Whisky, y bueno, ahí ese traspaso de información, lo que le queda pendiente. La verdad que le queda pendiente muchas cosas, porque las eso obras es lo más además lindo, no son va a tomar rápidas. la inauguración, la habilitación, ¿no? No solo el Hospital de Alta Complejidad, tenemos un avance importante de obra en el CAP Solana de Puerto Madryn, que está en un 61% de avance. Tenemos en el Hospital de Lago Puelo una ampliación que tiene 75% de ampliación de obra, que nosotros podremos inaugurar una parte para permitir que continúe, pero que después el resto lo va a inaugurar la próxima gestión. Tenemos la ampliación del Hospital de Esquel, que está en marcha, el Hospital Nuevo de las Plumas, que esperamos poder inaugurarlo antes de irnos, porque ya tenemos el equipamiento y la obra terminada, nos falta el gas. En Esquel se había especulado si el hospital iba a seguir ampliándose ahí o si un proyecto de un nuevo hospital directamente en otro terreno. Nosotros tenemos el proyecto de nuevo hospital y desde la provincia se está gestionando las tierras con Nación, porque las tierras que ofreció, que les pareció al municipio y a la comunidad de Esquel que eran las más adecuadas, son tierras que pertenecen al ejército. Entonces está con el trámite de cesión, sabemos que esos trámites son largos y después la construcción del hospital iba a demandar un tiempo importante, y la verdad que el hospital de Esquel había quedado muy chico para lo que son los 14 hospitales de la comarca. O sea, por un lado la ampliación del actual mientras sigue el proyecto. Entonces la idea es esto, ampliar el actual mientras seguimos gestionando para un hospital nuevo. Bien, Miriam, varias cosas para ir desarrollando de lo que queda este balance de salud, ¿no? En materia de recursos humanos, yo la dejé picando para retomarla ahora, cuando hablábamos de los turnos, que a veces una de las razones que uno supone que por qué tanta demanda, y entonces hace que, por ejemplo, para un médico alguna especialidad haya que esperar tanto tiempo, es la falta de profesionales, que es un problema no de Chubut. Un problema del país, del mundo. Y a ver, ¿qué especialidades en particular y cómo se está trabajando en eso? Si lo hablan en el COFESA, como para resolverlo. Es un tema de agenda permanente en el COFESA, y donde tenemos una comisión de talento humano que está permanentemente trabajando, que ha presentado al Congreso un proyecto de ley de residencias para modificar la ley actual, que es una ley del proceso, y que nosotros también entendemos que facilitando la formación del recurso humano que sale de las universidades, tomando su último año de plan médico obligatorio como parte de la formación de la residencia, trabajando por acreditaciones y especialidades, no
por el sistema tan rígido, los 3, 4 años que a veces llevan a que sean después con una especialidad, a lo mejor 7, 8 años hasta que podamos tener el especialista, va a permitir favorecer mayor adhesión de los graduados en las especialidades. Esta es una de las líneas. La otra que sabemos que tiene mucho que ver es cómo se paga esa especialidad, ¿no? En el contexto de lo que es la realidad del país en todos los recursos y del extranjero también, porque nosotros hoy vemos que muchos de los profesionales nuestros que han emigrado a Europa sobre todo están volviendo, porque la realidad de lo que ellos ven allá no tiene nada que ver con, no solo culturalmente, sino la cantidad de horas que tienen que dedicarle al trabajo, en los impuestos que le llevan. Bueno, nosotros la verdad que la liberación del impuesto a las ganancias, que ya después de la pandemia se había hecho con las guardias y que ahora prácticamente ningún profesional de la salud paga impuesto a las ganancias, ha permitido que acepten hacer guardias y que podamos tener mayor amplitud de carga horaria por parte de muchos de los profesionales. Porque antes les comía el impuesto a las ganancias, claro, a la nueva hora, entonces preferían no hacerla. Y después hay lugares que son críticos y especialidades, porque uno siempre piensa, no sé, en la terapia intensiva, que nosotros tenemos una ley de emergencia entre Leo, por ejemplo, pediátrica, porque históricamente el problema de los anestesistas, ¿no? Que la ley de emergencia que se renueva todos los años, si no me equivoco. La ley de emergencia se renueva todos los años. Este año nos pidieron que levantáramos la ley de emergencia y esto significa también repensar cómo vamos a cubrir la expectativa salarial que ellos tienen. Porque ustedes saben que además la ley de emergencia facilita o nos permite que nosotros le paguemos por factura otro sueldo al profesional anestesista para garantizar que se quede y no se vaya, ya que lo estamos obligando a seguir trabajando en el Estado. La verdad que nosotros hemos podido, con la Asociación de Anestesistas y con los equipos hospitalarios, ir reemplazando a aquellos profesionales que deciden seguir trabajando solo en el privado o irse a otros lugares. Y pero, después esto explotó con los cirujanos, ¿no? En varios hospitales, varios planteos. Bueno, nosotros con los cirujanos hubo una situación puntual con una auditoría médica que se realizó en el Hospital de Trelew el año pasado, cuando todavía yo no había asumido la gestión, y que esto nos fue llevando también a una discusión con los profesionales de ese hospital. Y después, en general, los médicos cirujanos de Trelew, Madryn, Rawson y Esquel tenían criterios diferenciados en relación a su remuneración y la cantidad de horas guardia que se les autorizaba a realizar a cada uno. Entonces el cirujano de Esquel cobraba muchísimo menos que el cirujano de Madryn. Y eso la verdad que nos sentamos. Había que unificar criterios. Y tratamos de unificar criterios y lo logramos resolver. Hoy no habría foco de conflicto en esas especialidades en particular. Hoy no tenemos foco de conflicto en ninguna de esas Lo que sí vi que hubo cierto conflicto, pero esto ya tiene que ver con una cuestión más gremial, que tiene que ver con el convenio, la inclusión de los médicos, después hubo una cuestión ahí de un débito que se hacía, de un descuento en el recibo de sueldo, pero tengo entendido, usted corríjame si me equivoco, los médicos dicen, ¿por qué nosotros estamos afuera? ¿Por qué no estamos incluidos, no tenemos representatividad? ¿Eso es algo a trabajar también para usted o no? ¿O está bien como está? No, nosotros desde que asumimos venimos planteando que todos tienen que estar dentro de la discusión. Y nosotros entendemos que los gremios que son los signatarios del convenio colectivo, entre sus afiliados no representan la totalidad, sobre todo del sector profesional. Por esto creo que surge un gremio dedicado solamente a los médicos, que tampoco representa al resto de los profesionales. Si tenemos los bioquímicos, los kinesiólogos, los psicólogos, que plantean que debe sentarse también a la mesa de discusión. Y hay verdaderamente una discusión fuerte entre los gremios que no aceptan que el gremio médico sea parte de la mesa de discusión por no ser signatario del convenio colectivo. En realidad se le permite la participación en las paritarias convencionales, pero no se le permite la firma de las actas por no ser signatarios. Y es un tema que lo tienen que resolver entre ellos y que ha intentado interceder Secretaría de Trabajo y no ha logrado generar una voluntad de acuerdos entre los gremios. Que eso muchas veces nos ha atravesado a nosotros algunas otras cuestiones, pero la verdad que mi experiencia durante este año es que hemos podido trabajar más allá de estas dificultades
con todos los gremios. Hemos logrado avances en el convenio colectivo que tienen que ver con defensa de los derechos de los trabajadores. Hemos retomado la mesa ECOPIC mensual, que es el órgano que interviene para la interpretación del convenio colectivo. Así que entiendo que más allá de algunas cuestiones que han circulado y que a veces a nosotros mismos nos atraviesan, porque a veces la medida de fuerza por una cuestión salarial o la medida de fuerza por un conflicto entre ellos también repercute seguramente en la salud de la población y en la gestión. Bueno, Miriam, calculo que será la última nota como ministra ahora. No sé, para el cierre y despedirla, buena relación con Whisky, que es su sucesor. ¿Puede seguir usted colaborando en el área de salud? ¿Vuelve a Comodoro? Yo vuelvo a Comodoro, estoy presentando los papeles en ceros para la jubilación. Así que, pero sí, venimos en una transición muy ordenada, con buen diálogo con el doctor Whisky. Viene trabajando también, tiene todos los equipos a disposición. Así que la verdad que creo que le vamos a entregar un ministerio con mucha capacidad en recursos humanos instalada, con equipamiento, con infraestructura, con muchos desafíos para seguir construyendo y va a tener la disponibilidad para lo que necesite de parte mía. Gracias, felicitaciones por el trabajo realizado y éxito gracias a en lo que venga de aquí en adelante. Muy amable.